Existe consenso en que el concepto de justicia transicional se forjó internacionalmente a través del caso argentino, a partir de 1983, primer país en enfrentar a nivel nacional un pasado marcado por violaciones a los derechos humanos. Es su vasta experiencia, pues experimentado casi la totalidad de las opciones conocidas en el tratamiento judicial y social de su historia reciente, la que nos indica la dificultad que acarrea para una nación el hacer frente a un proceso de transición a la democracia. Estudiaremos aquellos aspectos que nos permiten afirmar que si bien su proceso de transición ha tenido avances y retrocesos, ha servido de pauta a otros países que han debido enfrentar similares desafíos. Además, el caso argentino es importante por tres razones. 1. Se dio en un contexto de creciente concientización mundial en favor de los derechos humanos. 2. Representó la primera derrota de un régimen no democrático que alcanzó notoriedad por recurrir de manera masiva a la desaparición forzada de personas. 3. El nuevo gobierno electo demostró su interés por revelar la verdad sobre el pasado y llevar a juicio a los culpables. Volveremos sobre estos dos últimos puntos más adelante. El siglo XX argentino estuvo marcado por la inestabilidad política e institucional, la constante irrupción de militares en el gobierno y el reiterado uso de la violencia como salida alternativa, lo que alcanzó su punto de mayor algidez con el proceso de reorganización nacional de 1976, tras el derrocamiento de María Estela Martínez por una junta militar de carácter permanente integrada por cada una de las ramas por 7 años. Este régimen, entre otras, tuvo las siguientes características. 1. Disolvió el Congreso Nacional y otorgó facultades legislativas al Ejecutivo. 2. Intervino el Poder Judicial, nombrando a los jueces que lo integraban en comisión, tornándose inoperante ante las violaciones a los derechos humanos cometidas. 3. Restringió los derechos civiles, prohibió la libre asociación, proscribió la actividad de los partidos políticos y gremios y limitó la libertad de prensa. 4. Violó de manera orgánica y sistemática los derechos humanos, mediante una modalidad clandestina de represión en contra de todos los opositores del régimen, con énfasis en los miembros de partidos políticos, gremios o sindicatos. Incluso dichas violaciones tuvieron un alcance internacional con la Operación Cóndor. 5. Las primeras acciones en defensa de los derechos humanos fueron hechas por familiares de las víctimas, los que poco a poco se fueron organizando, siendo especialmente visibles las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. 6. El régimen contó con el apoyo oficial de la jerarquía de la Iglesia Católica, o al menos con su complacencia. 7. Su fin está marcado por el hostigamiento internacional por la vulneración de los derechos humanos, la movilización de los opositores, una crítica situación económica, pero muy especialmente con el colapso que produjo en la junta militar liderada por el general Galtieri la derrota argentina en las Malvinas. De este modo podemos calificar el inicio de esta transición como aquel en que las fuerzas que representan al gobierno anterior han perdido legitimidad y cohesión, pero mantienen el control del poder armado. Si bien el descrédito se apoderó de las Fuerzas Armadas, estas finalmente recobrarían parte de su poder, lo que marcaría el proceso de transición argentino. El retorno formal a la democracia se produjo con la convocatoria de elecciones por parte de la Cuarta Junta en 1983. En ellas resultó electo presidente Raúl Alfonsín, quien enarboló un fuerte discurso a favor de la temática de los derechos humanos durante su campaña y prometió dejar sin efecto la Ley de Pacificación Nacional o de autoamnistía, dictada por el régimen previo a salir del gobierno. Entre sus principales medidas se encuentran: creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, cuyo fin fue la investigación de los crímenes de desaparición forzada. Sus conclusiones se plasmaron en el informe Nunca Más,
el que además estableció un relato sobre lo ocurrido en dicho periodo. Así nació la teoría de los dos demonios. Ordenó la detención, enjuiciamiento y condena de los miembros de las 3 primeras juntas militares por ofensas criminales y de algunos guerrilleros de renombre. Derogó la Ley de Pacificación Nacional. Dictó 2 cuestionables normas que pretendieron equiparar el terrorismo de Estado con las acciones subversivas previas al quiebre institucional, Ley de Obediencia Debida y de Punto Final, que tuvieron como objetivo impedir la ampliación de las causas judiciales más allá de los jerarcas de la dictadura militar, como limitar el periodo para la presentación de nuevas causas. Estas provocaron el descontento y presión de las Fuerzas Armadas, por estimarlas insuficientes para sus objetivos, las que acabaron desestabilizando al gobierno, debiendo Alfonsín renunciar antes de acabar su mandato. Menem, que siguió a Alfonsín, destacó negativamente en materia de derechos humanos, pues indultó a militares no beneficiados en el gobierno anterior y a altos dirigentes de Montoneros, e intervino el Poder Judicial, aumentando los magistrados de la Corte Suprema a fin de dar un cierre a la temática, para así poder centrarse en la reactivación económica de la nación. Solo en su segundo gobierno, obligado por las circunstancias nacionales e internacionales, debió reconocer convenios internacionales contra delitos de lesa humanidad, y dio paso a medidas compensatorias a favor de los familiares de las víctimas. Desde las leyes de Alfonsín a Menem y ante la imposibilidad de persecución penal, nacieron los juicios por la verdad, en las ciudades como Mar del Plata y Mendoza. Con el derecho a la verdad como fundamento, buscaron recabar información que pudiera ser utilizada en nuevas causas penales o en las ya iniciadas, cuando fueran reabiertas. Serían los Kirchner, primero Néstor y luego Cristina, quienes harían de la temática de los derechos humanos ejes de su gobierno. En 2001, por primera vez y en el caso Simón, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por considerarlas incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado. En 2003, el Congreso Nacional sancionó una ley por la cual declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Con ello se reanudaron los casos que habían sido cerrados a mediados de los años 80 y se fueron abriendo nuevas investigaciones. Además, se tomaron importantes medidas en reparación simbólica. Por ejemplo, se convirtió el edificio de la ESMA en un museo de la memoria. Actualmente Argentina se enfoca en aquellos civiles que participaron de algún modo en el terrorismo de Estado. Así, por ejemplo, cabe destacar que ha buscado la depuración del Poder Judicial y la investigación penal de responsabilidades por conductas que puedan configurar delitos. Además, ha indagado en la complicidad de algunas empresas de la época, por lo que en 2015 el Congreso aprobó la creación de la Comisión de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras, la que incluso recibió apoyo internacional, aunque lamentablemente aún no se haya puesto en marcha su trabajo. En 2016, Argentina ha celebrado el 40º aniversario del golpe militar de 1976, y al igual que otros países latinoamericanos que sufrieron dictaduras militares durante el siglo XX, se encuentra en un momento crucial, por el tiempo transcurrido desde los hechos, por la edad avanzada de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas, como de los imputados. Se teme en la actual administración de Macri por la demora en la tramitación de algunas causas y por el desmantelamiento de algunas políticas públicas o su debilitamiento. Ya veremos de qué modo se hace cargo de este desafío. Argentina ha tenido una trayectoria zigzagueante en derechos humanos, pero a fin de cuentas predominan los aspectos positivos. Gracias por ver esta clase. Por favor visiten modchile.com y quedan invitados a ver nuestra próxima lección.